Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para llevar a cabo la segunda mesa redonda organizada por el Programa de Equidad de Género de esta fundación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta segunda mesa redonda lleva por tema la violencia de género y nos acompañan en el presidium la maestra María Rosa Álvarez de Lara, el doctor Pedro Salazar, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes se encuentran acompañados por la licenciada Irma Cuez Arquiz y el doctor Sergio García Ramírez, co-coordinadores del Programa de Equidad de Género de esta fundación, y nuestro director general, doctor Alejandro Carrillo Castro, a quien le solicitamos hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muy brevemente, nada más para darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo doctor Héctor Fix Fierro, en su calidad de presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, de la UNAM, quien aceptó amablemente copatrocinar estas mesas redondas que también un poco a la limón nos están haciendo, más bien un poco, sino mucho a la limón, nos están haciendo favor de coordinar los co-coordinadores del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán. Es el único caso que es un programa en donde en lugar de un coordinador hay dos, y obviamente son una mujer y un hombre, porque si no, no podríamos estar hablando de equidad de género. Para evitar que precisamente en 1974, como ustedes recuerdan, cuando se creó se celebró aquí el Año Internacional de la Mujer, como no se ponían de acuerdo aparentemente los distintos grupos de mujeres que habían solicitado que México fuera la sede, se le encargó coordinar el programa al Procurador General de Justicia, don Pedro Ojeda. Y entonces nos quedamos con la idea de que la mejor forma de organizar o de identificar la idea que está detrás del Programa de Equidad de Género era invitando a la licenciada Irma Cuez, ex ministra de la Corte, y al doctor Sergio García Ramírez, ex muchas cosas, casi todo, ex todo, en la administración pública de nuestro país, pero fundamentalmente muy amigo de todos nosotros y de esta casa. Y yo solamente quería hacerlo para, además de dar la bienvenida a todas y todos ustedes, darle muy cordialmente la bienvenida a Héctor Fix Fierro, que es, hasta donde tengo entendido, la primera vez que nos hace favor de acompañarnos en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Era todo lo que yo quería decir y darles, insisto, a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida. Muy bienvenido, Héctor. Le solicitamos al doctor Héctor Fix Fierro un mensaje, por favor. Bueno, para que haya equidad institucional, no me toca a mí. Yo quisiera, bueno, en primer lugar, darles también la bienvenida por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradecer a la Fundación Miguel Alemán y a su presidente, el doctor Carrillo Castro, y decirles que pues para mí es un motivo de gran satisfacción que podamos realizar estas mesas y que pues en lo esencial participen colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Don Sergio será ex muchas cosas, pero afortunadamente no es ex investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino al contrario, muy activo y un colega que a veces nos pone un poquito en vergüenza a los que somos más jóvenes. Pues muy buenas tardes, bienvenidos y estoy muy complacido de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Fix. A continuación, breves semblanzas de nuestros participantes del día de hoy. La maestra Rosa María Álvarez de Lara es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien realizó estudios de perfeccionamiento en Derecho Civil en la Universidad de Nápoles, Italia, y estudios de doctorado, siendo doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad Nacional a Distancia de España. Se desempeña como investigadora titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Derecho de Familia, así como coordinadora académica de su biblioteca Jorge Carpizo desde 2003 a la fecha.
En el mismo periodo ha sido profesora de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UNAM y es también coordinadora responsable del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos a partir de diciembre de 2008. También ha sido miembro de la Coordinación Nacional en contra de la Explotación Sexual Comercial Infantil y responsable de la Subcomisión de Investigación del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, DIF, desde 2001 y del 2004 a la fecha, miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Doctor Pedro Salazar Ugarte, doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde actualmente se desempeña como secretario académico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y autor, entre otros libros, de La Democracia Constitucional, una radiografía teórica, Fondo de Cultura Económica 2006, y Legalidad y Educación, Cal y Arena 2009. La doctora Alicia Elena Pérez Duarte. Es doctora en Derecho, autora de varios libros y artículos de temas relacionados con los derechos humanos y estudios jurídicos de género. Ha dictado más de dos centenares de conferencias y participado en investigaciones colectivas en múltiples seminarios y mesas redondas e impartido varios cursos monográficos, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el Distrito Federal ocupó los cargos de Ministerio Público Familiar y Civil en la Procuraduría General de Justicia y magistrada en el Tribunal Superior de Justicia. Fue consejera en la Misión Permanente de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra, delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura, secretaria técnica de la Comisión Especial del Senado de la República para dar seguimiento al avance de las investigaciones en torno al caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y primera fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, en la Procuraduría General de la República. Ha sido asesora en políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tanto en organismos nacionales como internacionales y multinacionales, como es el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Congreso Nacional de Guatemala, la Secretaría de la Mujer de Ecuador, la Organización Panamericana de la Salud, los mecanismos para el adelanto de las mujeres en México y Guatemala. Actualmente se ha reintegrado a su labor de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como su actividad académica de catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia UNAM. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas es además la responsable de la coordinación del Núcleo Multidisciplinario por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cecilia Loria Sabiñón. Cedemos la palabra a la licenciada Irma Cuez Arquiz y al doctor Sergio García Ramírez, co-coordinadores del Programa de Equidad de Género, quienes moderarán esta mesa. Don Alejandro, muchas gracias una vez más por su hospitalidad y por la promoción de estos encuentros. Don Héctor, mil gracias por su compañía y por su apoyo. Un reconocimiento que hago extensivo a quienes se encuentran en esta mesa y son ponentes, muy distinguidos ponentes, para el análisis del tema que aquí nos tiene. Debo manifestarles que para mí es sencillo, aparte de honroso, aparte de grato, pero sencillo en todo caso ser co-coordinador de este programa de equidad de género de la Fundación Miguel Alemán. Y digo que es sencillo porque yo le pregunto a doña Irma Cuey qué es lo que debo hacer, ella me lo indica con su proverbial amabilidad y yo procedo en consecuencia. Y ella me ha indicado que ahora haga uso de la palabra, como lo estoy haciendo en nombre de los dos, para darles esta bienvenida y ceder la palabra a quienes van a ilustrarnos sobre un tema particularmente complejo, particularmente doloroso, que interesa igualmente a varones de bien y a mujeres, la violencia de género. Como todos sabemos, el movimiento encabezado por mujeres y secundado por varones que se ha dado en los últimos ya muchos años, ha generado toda una normativa, una relevante normativa nacional e internacional a propósito de estas cuestiones. En el ámbito universal tenemos la Convención
mundial, la Convención de Naciones Unidas, a propósito de la discriminación de la mujer, para combatirla. Evidentemente que es una de las convenciones internacionales de alcance mundial más firmadas, que cuentan con mayor número de estados parte entre aquellas que tienen que ver con derechos humanos. Abordar esta cuestión desde la perspectiva de los derechos humanos ha sido un acierto ampliamente proclamado. Pero en el caso de América, las cosas han tomado un camino propio. Los americanos nos hemos dado una normativa que dice mucho acerca de nuestros problemas, acerca del tono que estos problemas toman en este continente. Nuestra propia convención, la Convención de Belém do Pará, tiene que ver no con la discriminación solamente, sino con la violencia. Es una convención para luchar contra la violencia que se dirige hacia la mujer. Habla mucho esto, el mero nombre y el tratamiento del tema de lo que ocurre en América Latina. Por supuesto que América Latina abarca a nuestro país, como sabemos perfectamente, y como en muchos casos hemos deplorado por las manifestaciones que aquí ha tenido el tema de la violencia y la práctica de la violencia. En el ámbito interamericano ha habido ya pronunciamientos del tribunal al que se ha hecho referencia, del que fue jueza ad hoc doña Rosa María Álvarez de Lara, pronunciamientos, digo, que aplican ya directamente, cosa que no había ocurrido en los primeros 20 años, la Convención de Belém do Pará. No voy a entretenerles o a distraerles con reflexiones jurídicas a propósito del por qué entendió la Corte que tenía competencia para aplicar esta convención. El hecho es que lo ha llevado adelante, en algunos casos, el primero de ellos, el caso del penal Castro Castro, en relación con Perú, en el que se había consumado una masacre de mujeres reclusas, con gravísimo maltrato previo, por motivos de su condición de mujeres, por motivos de género. Antes hubo muchos casos en que había mujeres víctimas, pero no necesariamente por su condición de mujeres. Posteriormente, el tribunal dictó una sentencia que es paradigmática, que así ha sido calificado ampliamente en América y fuera de América, en el ámbito mundial. Esta sentencia es la que tiene que ver, o la que se identifica como campo algodonero. Son los casos dolorosos, dolorosísimos, de mujeres en Ciudad Juárez, niñas algunas de ellas, menores de edad, que fueron privadas de la vida en forma brutal y que determinaron una sentencia novedosa, una sentencia relevante a la que presumo se hará alusión en algún momento de estas exposiciones. Bien, el tema pues es un tema mayor, es un gran tema. Y para abordar e ilustrarnos acerca de este tema, tenemos participantes de lujo, todos ellos, como aquí se ha dicho, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí, como investigador de ese organismo, pues resulta un verdadero privilegio compartir la mesa, no solamente con el director del instituto, mi director, sino con mis colegas de ese organismo, mis jóvenes colegas de ese organismo, a quienes he pedido y que muy generosamente han aceptado abocarse al tratamiento de este tema. A ellos, en nombre de doña Irma Cue, que ha dictado todas las palabras que acabo de proferir. Y en mi propio nombre les doy las gracias de nueva cuenta y procedo a rogarles que se sirvan a hacer uso de la palabra para exponer este tema. En primer término, según el orden de aparición en la escena de la invitación, pido hacer uso de la palabra a la maestra Rosa María Álvarez de Lara. Maestra. Bien, buenas tardes a todas y todos. A lo que me invitaron. Se sabe que el fenómeno de la violencia contra las mujeres, sea en el ámbito público como en el familiar, no es un problema local ni reciente, sino más bien es un asunto que, sin considerársele problema, ha permanecido oculto, tolerado y hasta aceptado a lo largo de la historia. Por ello, hasta muy recientemente en México, ha pasado a formar parte del rubro de los graves problemas sociales. En el ámbito internacional, ya lo decía muy bien el doctor García Ramírez,
es a partir de la firma de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida comúnmente como Convención de Belém do Pará, que es que después de estas dos convenciones podemos decir que se inicia el proceso para combatir la violencia contra las mujeres. En estos tratados internacionales se identifican las formas que la violencia asume, cómo lesionan gravemente los derechos humanos de las mujeres y cuáles podrían ser las formas de afrontarla. En México, la primera forma de violencia contra las mujeres reconocida fue la violencia familiar, que se evidenció en una de las primeras encuestas acerca de la violencia doméstica realizada en 1990. No estábamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1990, postrimerías del siglo XX. Esta encuesta se levantó en Ciudad Nezahualcóyotl. Se entrevistaron 342 mujeres, de las cuales 33.5 reconoció haber tenido al menos una relación violenta en su vida. Este y otros estudios similares proporcionaron en buena medida propiciaron la promulgación de la primera ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en México, que fue la del Distrito Federal en 1996, y que sirvió como referente para que la mayoría de los estados que conforman la República Mexicana promulgaran ordenamientos específicos para atender el fenómeno de la violencia familiar, y se reformaron, al igual que en el Distrito Federal, los códigos civil y penal con el mismo propósito. 9 años después, en 1999, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, levantó otra encuesta sobre violencia intrafamiliar, y esta la levantó en el área metropolitana de la Ciudad de México. Y ahí se reveló que una de cada tres familias vivió algún tipo de violencia, con lo cual se ratificó la hipótesis de que el espacio familiar, debiendo ser el que más seguridad brindara de protección a sus miembros, resultaba ser el lugar más propicio para la emergencia de conflictos violentos entre ellos. Otras investigaciones demostraron que en la casa se ha cobijado la violencia familiar como una de las formas más generalizadas y toleradas de violación de los derechos de las mujeres, y que ha propiciado los altos índices de lesiones contra ellas, lo cual queda también ratificado en la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en los hogares, la INDIRE 2006, que refleja que 4 de cada 10 mujeres, es decir, el 43.2%, sufrió violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su última relación. Esta encuesta también evidenció otra cosa: la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito público. Y así salió a la luz que 3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia laboral. En el 60% de los casos señalan como agresor al jefe inmediato o superior. 1 de cada 10 mujeres de 15 años y más, el 15.6%, ha sufrido violencia en el ámbito escolar. Y 4 de cada 10 mujeres, esto es el 39.6%, señalan haber sufrido violencia comunitaria. Como ven, el tema de la violencia contra las mujeres tiene su más alta expresión, al menos en el imaginario social, con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que si bien se empezaron a contabilizar a partir de 1993, ni siquiera se tiene la certeza de que ese año se haya dado el inicio del fenómeno. Y por supuesto tampoco se tiene una claridad respecto del número exacto de víctimas.
El fenómeno de los feminicidios, ya lo dijo el doctor García Ramírez, salió a la luz pública gracias a las organizaciones de la sociedad civil que ejercieron presión sobre las autoridades para exigirle la defensa de las mujeres, la terminación de la violencia criminal ejercida contra ellas y la toma de medidas efectivas para la prevención y resolución de los homicidios. Dicho en una sola frase, exigieron para las víctimas la justicia que el Estado les había estado negando. Esta actividad feminista, fundamentalmente, propició que en el periodo de 2000 a 2006, México acumulara solo en el tema de derechos humanos 140 recomendaciones de organismos internacionales. De estas 140 recomendaciones, 63 estuvieron dirigidas para que se atendieran los feminicidios en Ciudad Juárez. El descubrimiento de esta patología social en otros estados de la República, la acción permanente de los grupos de mujeres organizadas y activistas en lugares claves de la organización política en México, llevaron a que en 2007 se promulgara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras leyes similares en la mayoría de los estados de la República. Sin embargo, poco ha cambiado esta situación de violencia. Sigue dolorosamente vigente en nuestra sociedad, como lo constatamos en el día a día en los medios de comunicación. Así llegamos a 2009. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, ya se dijo paradigmática, que habrá de abrir nuevas rutas en contra de la violencia y discriminación contra las mujeres. La sentencia del Campo González y otras, Campo Algodonero contra México, responsabilizó al Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, y a quienes antes de privarlas de la vida fueron salvajemente torturadas. La Corte Interamericana asimismo reprocha al Estado mexicano la falta de previsión de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de existencia de un patrón de violencia de género que había dejado ya centenares de mujeres y niñas asesinadas. La falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición y homicidio de mujeres, la falta de la debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. La Corte concluyó que los hechos cometidos contra las víctimas no estaban desvinculados de ese contexto claramente identificable de violencia contra las mujeres sostenida por el propio Estado, y que la falta de esclarecimiento de los crímenes es una de las características de estos homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y que evidencia una cultura de impunidad y de menosprecio hacia las mujeres hondamente enraizado en la sociedad, y que es lo que permitió y fomentó, y yo agrego, permítanme decirlo, que permite y sigue permitiendo terribles violaciones de derechos humanos contra las mujeres, no solamente en Ciudad Juárez, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. La impunidad y la corrupción, cual jinetes del apocalipsis, han puesto a prueba un sistema de por sí insuficiente, que se ha visto manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el cual no estaba preparado, dando lugar a un colapso institucional del cual todas y todos somos testigos. Este es un espacio para mí muy importante para señalar que el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Campo Algodonero. Aprovechando este valioso foro organizado por los coordinadores del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Sergio García Ramírez y la licenciada Irma Cuez Arquiz,
a quienes agradezco profundamente su invitación a participar en esta mesa redonda, al igual que a su presidente, el licenciado Alejandro Carrillo Castro, reconocido promotor de la equidad de género, y por supuesto al doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quisiera, aprovechándome de este foro, formular un llamado para que las autoridades obligadas a cumplir la sentencia del campo algodonero lo hagan. Ya pasó más de un año sin que se cumpla a su cabalidad. Y siguiendo en el aprovechamiento de este foro que se da en esta fecha en que la sociedad y los gobiernos se lavan la conciencia festejando a la mujer, quisiera lanzar unas ideas a manera de propuestas. Estimo, por un lado, que han mejorado algunas de las condiciones de la mujer en el trabajo, en la educación, en la participación política, no tanto, pero ha mejorado. Pero paralelamente también está el pavoroso mundo de los asesinatos por los que se ha gestado el término de genocidio femenino. Está también el mundo de la feroz persecución de mujeres que por alguna causa abortan. Sigue estando ahí el cada vez más oscuro mundo de la impunidad, la intolerancia y la lenidad en la impartición de justicia. Por ejemplo, cuando por la comisión de los mismos delitos se castiga con penas mayores a las mujeres que a los varones. Por otra parte, también aprecio esa falsa cara de acciones gubernamentales dispersas, faltas de cohesión, clientelares, pero sobre todo coyunturales. Parecería que solamente para festejar en ocasiones como esta o para acreditar un clamor popular o por una inédita decisión política o de partido. Para muestra de lo anterior basta ver que ninguna de las previsiones que se han formulado para decretar la alerta de violencia de género prevista en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha prosperado. Invariablemente en todos los casos se ha dado un veto partidista, ciego y cómplice. También considero improcedente la política de establecer múltiples organismos, institutos federales, estatales y aún municipales, la idea de crear programas, comisiones contra la violencia, contra el feminicidio y aún de apoyar las acciones desinteresadas y positivas de las ONGs. Esto ha impedido, creo yo, la articulación de una política de Estado a favor de las mujeres. Y es que a mi modo de ver resultaría necesario, oportuno y viable sintetizar, reunir, armonizar en una verdadera política pública del Estado mexicano que atienda la equidad de género, es decir, que aborde el tema de la mujer y su desarrollo igualitario. Haría falta, según yo, tomar algunas medidas que solamente enuncio, sometiéndolas a la consideración de esta mesa que somos todos y todas las presentes. Establecer una política pública producto de la Convención de las Mujeres con los gobiernos federal, estatal, a través de una consulta popular. La consulta popular ya está establecida en la Constitución y podíamos aprovecharla. Esta política pública que saliera de esta consulta no tendría que ser otra que la igualdad y la equidad para las mujeres. La igualdad constitucional deberá ser real, pero para que esto suceda se deberán respetar rigurosamente las cuotas de género ya establecidas. Sin el respeto a esas cuotas de género, la pretendida igualdad nunca se va a lograr. Se deberá integrar en un solo organismo, en los 3 niveles de gobierno, una Secretaría de la Mujer. Esto ya se da en otros países y creo que podríamos aprovechar esas experiencias. Esta tendría rango de Secretaría de Estado y Secretaría de Gobierno y de Regiduría, según se vea el nivel en donde se establezca.
Estas dependencias concentrarían todos los recursos otorgados a la multitud de organismos e instancias gubernamentales que ahora funcionan, así como todas las funciones de los organismos en cuestión, y sus titulares en igualdad de circunstancias serían mujeres. El Poder Judicial debería abrir a nivel federal y a nivel local los juzgados de asuntos de la mujer. La PGR, la PGJ del DF y las procuradurías estatales deberían tener una subprocuraduría de la mujer, cuyos titulares también en igualdad de circunstancias podrían ser mujeres. Se deberá, por lo menos, destinar el 2% del PIB a los programas de desarrollo de las mujeres en el país e incorporar esta regla a la Constitución. Creo que somos la mitad de los habitantes de este país y mereceríamos ese porcentaje. La educación pública, por otro lado, debería incorporar la igualdad de género en sus contenidos, pero con la expresión de equidad para la mujer. Creo que con el afán de una verdadera equidad de género debemos actuar en un solo sentido, el del desarrollo de todos los mexicanos, pero con énfasis especial en el desarrollo de la mujer, en la igualdad, en la equidad, única vía para alcanzar un mejor mundo, más democrático, más equitativo y consecuentemente más feliz. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Rosa María Álvarez de Lara por su excelente presentación del tema y particularmente por las propuestas que debieran ser objeto de una cuidadosa reflexión. Ella se ha referido a muchas cuestiones que nos atañen y, entre otras, como era de esperarse, a esta sentencia en cuya elaboración ella misma participó de una manera muy distinguida. Es honroso, seguramente lo es para ella y desde luego para la Corte Interamericana que así haya ocurrido. Hace unos días, no muchos, tuvimos en la Universidad Carlos III en Madrid un coloquio sobre impunidad y violencia contra la mujer. Este coloquio tuvo alcance internacional, no solamente americano o español, sino más amplio, y en todo momento estuvo en el ambiente el caso Campo Algodonero y la violencia contra las mujeres y la impunidad que rodea ese caso y esas expresiones de violencia. Si uno lee, así sea con mediana atención, el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, advertirá a uno cuáles son los deberes que han asumido los Estados. Los deberes que han asumido bajo su firma, que han comprometido, que han ofrecido cumplir, de los cuales derivan derechos humanos, derechos fundamentales de los individuos que fueron los manejados, los esgrimidos en la sentencia de Campo Algodonero y que comienzan a proliferar en la jurisprudencia interamericana y probablemente en otras expresiones de la jurisprudencia nacional e internacional. Vale mencionar, como aquí lo ha hecho la maestra Álvarez de Lara, que esa sentencia está pendiente de cumplimiento en todos y cada uno de sus aspectos. Probablemente se ha publicado, probablemente ha habido manifestaciones de acogimiento de ese carácter, pero los puntos condenatorios están pendientes de cumplimiento. Y cuando nosotros ahora, en un proceso de reforma constitucional, nos manifestamos en favor de la exigencia de responsabilidades a quienes perpetran violaciones de derechos humanos, debemos entender que nos estamos refiriendo, al hablar de responsabilidades y de reparaciones, a ese tipo de reparaciones. No solamente a indemnizaciones compensatorias, que por supuesto allí están y ahí deben estar, sino a toda una serie de medidas que atañen al Estado y que derivan del artículo 7, en este caso de la Convención de Belém do Pará y en otros casos de otros preceptos de la normativa interamericana. Gracias pues por recordar todo esto a la maestra Álvarez de Lara a través de su excelente intervención.
Me voy a permitir invitar, hacer uso de la palabra en segundo término, inmediatamente a mi colega, el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto y secretario académico de ese organismo. Don Pedro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Sergio. Bueno, pues agradezco sinceramente al Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán, a mi instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en particular a la licenciada Irma Cuésar-Quis, al doctor Sergio García Ramírez, co-coordinadores del programa, y al doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación, la invitación a participar en esta mesa redonda sobre la violencia de género con mis colegas Alicia Elena Pérez Duarte y Rosita Álvarez de Lara, a quienes aprecio en lo personal y respeto en lo profesional. Agradezco también a Beatriz Camarillo el diligente auxilio académico que me brindó para elaborar esta breve exposición. Lo primero que quiero decir con toda sinceridad es que me costó mucho elegir el enfoque de estas breves reflexiones. La relevancia, actualidad y magnitud del problema en cierto sentido me paralizaron. Además, no soy, desde ninguna perspectiva, experto en el tema. Una lectura rápida de algunas referencias teóricas sobre el argumento, un repaso a las alarmantes cifras e indicadores que recogen el drama de la violencia que padecen millones de seres humanos por el hecho de ser mujeres, y una revisión atenta y curiosa de las normas vigentes en nuestro país para promover la igualdad entre hombres y mujeres y para liberar a estas últimas de la condena que supone vivir en una situación de violencia, me sirvieron para informarme, pero no me ayudaron para escapar del lugar común y de la estadística. Terrenos ambos muy recurridos por los analistas, que aunque ilustran, en una trampa de la psique colectiva, pueden terminar naturalizando en el sentido común general la aceptación de la violencia. Ese es un proceso que siempre me ha asombrado y me ha asustado cuando se trata de lidiar con la violencia. Los números, las gráficas y las imágenes, una vez que produjeron su impacto inicial, con el tiempo, terminan amortiguando la dimensión real y humana del drama que encierran. Casi como un antídoto contra la indignación, en una triste paradoja, el conocimiento de la magnitud del problema inhibe la comprensión del mismo. Por eso, aunque tenemos datos que nos ayudan a saber cuál es la magnitud del drama de la violencia de género, creo que ignoramos a veces su complejidad y convivimos indolentes con su persistencia. En estos días, por ejemplo, con motivo del Día Internacional de la Mujer que hoy celebramos, los medios electrónicos e impresos de comunicación recogen cifras y datos que describen un dato de cosas alarmante: discriminación laboral, violencia emocional, económica, física, sexual, etc., pero no nos sirven por sí solos para comprender las implicaciones del fenómeno. Y tampoco estoy seguro de que sirvan para generar la conciencia que los editores se proponen. Sabemos, por ejemplo, que 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida, y que en los espacios comunitarios, en la calle, en el mercado, en el cine, en el transporte, el 40% se ha enfrentado con algún tipo de violencia, 42% de violencia sexual y el 92% de intimidación. Pero no sabemos cómo procesar socialmente e individualmente una realidad tan abrumadora. Probablemente no alcanzamos siquiera a entender qué significado social y culturalmente tiene dicha información. Por ello, con toda probabilidad, mañana lo olvidaremos. Evitar que la desmemoria otorgue carta de identidad a la violencia es un reto que nos corresponde a todos. Pero generar conciencia de que enfrentamos una calamidad y no una catástrofe natural, y por lo mismo que debemos asumir las implicaciones morales, sociales y políticas de la violencia de género, es una tarea que nos corresponde, sobre todo, a quienes hemos hecho de la investigación y de la reflexión intelectual nuestra forma de vida. Estoy convencido de que en esta materia, los maestros y maestras, las profesoras y profesores, en todos los niveles educativos, tenemos una responsabilidad especial. Somos, después de todo, canales privilegiados para la transmisión de la cultura, no solo del conocimiento. Este es el enfoque que he elegido.
como profesor universitario, en mi caso, como profesor hombre de Derecho, creo que debemos preguntarnos qué deberíamos hacer para incidir en la formación de las nuevas generaciones en este tema. En concreto, me parece que debemos cuestionarnos seriamente qué es lo que debemos transmitir en la universidad a los alumnos y a las alumnas que nos observan curiosos en el aula. O con otras palabras, ¿cuál es nuestra responsabilidad concreta para contribuir a erradicar la violencia de género de nuestra dinámica social? Quizá lo primero que debemos hacer es reconocer la magnitud de nuestros propios prejuicios. Vivimos en un entorno social que incide de manera inevitable en la configuración de nuestra interpretación del fenómeno social. Somos receptores y transmisores de cultura, y en esa medida somos parte del problema. La violencia que encierran los prejuicios ancestrales también anida en nuestras conciencias, y por lo mismo, el primer paso hacia una sociedad libre de violencia pasa por la autorreflexión individual. Si no somos capaces de reconocer hasta dónde los estereotipos que provocan la discriminación hacia las mujeres se encuentran instalados en nuestra propia conciencia, creo que no lograremos comprender el arraigo cultural de la violencia de género. Esto vale en cierta medida para las mujeres, pero sobre todo para los hombres. Y no basta con reivindicar que nunca hemos sido, al menos no de manera consciente, actores activos de la violencia para liberarnos de la carga del prejuicio. Es necesario confrontarnos con la cultura que abrevamos desde la infancia para despojarnos del machismo que todos llevamos dentro. Todos hemos escuchado que las mujeres tienen un rol social predeterminado. Todos hemos hecho bromas sexistas. Todos hemos estereotipado relaciones y personas por consideraciones sexuales, etc. Por ello debemos enfrentar críticamente nuestros prejuicios, porque han dejado sedimentos en nuestra mente. Por otra parte, sabemos que la deliberación colectiva es un camino fructífero para el descubrimiento de los principios que ofrecen sustento a una sociedad justa. Al menos eso piensan los filósofos morales, que teniendo a Kant como referente, apuestan por el reconocimiento de la autonomía de las personas como eje de la construcción social. Un reconocimiento que supone que nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser tratado como un medio, sino que merece ser reconocido como un fin en sí mismo. Esa premisa ilustrada encierra una apuesta por el respeto a la integridad física, moral e intelectual del otro, de la otra, y al mismo tiempo sienta las bases para la deliberación racional que puede servir para derrotar a los prejuicios ancestrales. El aula, me parece, debe ser un espacio de reflexión a muchas voces en el que el descubrimiento de los prejuicios, su denuncia, sea el principio de su derrota y el diálogo constituya la carta de identidad de la diversidad y del respeto. No imagino una mejor manera de enseñar a nuestras alumnas y alumnos el sentido profundo del respeto recíproco que no sea el reconocimiento auténtico de su derecho a pensar, a disentir, a discutir. Ver en el otro un interlocutor supone un reconocimiento civilizatorio. Si la otra, el otro, tiene el mismo derecho que yo a proponerse un plan de vida e intentar llevarlo a cabo, entonces estoy obligado a intentar comprender sus razones y a respetar, con todo lo que ello implica, a su persona. Ese reconocimiento es el primer paso para el respeto. Pero sería equivocado, me parece, combatir a los prejuicios en el terreno exclusivamente abstracto de la reflexión y de la deliberación racional. El aula podría volverse en una especie de nicho ilustrado, impermeable ante el mundo y estéril frente a la realidad. Por ello, los maestros debemos contaminar con las complejidades del mundo a los conocimientos e ideas que transmitimos. Los alumnos varones deben saber que sus compañeras padecen una violencia sistémica que condiciona muchos ámbitos de su existencia y deben reconocer que en mayor o en menor medida cada uno de ellos es corresponsable de ese hecho.
Las alumnas mujeres deben reconocer esa misma realidad y emprender el doloroso proceso que supone saberse víctima, real o potencial, de una calamidad que debe ser derrotada. Por ejemplo, los jóvenes de ambos sexos deben tener conciencia de que a pesar de lo que demuestra su desempeño cotidiano en el aula, cuando emprendan su vida profesional, ellas tendrán en promedio una percepción económica 17% menor que ellos por el simple hecho de ser ellas. También deben saber que la pobreza lastima brutalmente sobre todo a las mujeres. El 70% de pobres en el mundo son mujeres. Y sobre todo, deben comprender que la violencia de género es un problema estructural que trasciende las conductas patológicas de algunos individuos y por más doloroso que sea reconocerlo, dicho drama está instalado en su seno familiar, escolar, laboral, etc. Si no asumimos los trasfondos culturales, políticos, sociales y económicos de la violencia de género, no seremos capaces de diagnosticar la magnitud del reto que encaramos. Nuestras alumnas y alumnos, además, deben saber que tienen los mismos derechos y que existen leyes que ante la violencia real de la sociedad en la que viven ofrecen protección especial a las mujeres. Deben recordar que los derechos humanos o fundamentales son los derechos del más débil frente al poderoso que abusa y oprime. Y deben saber que esta fórmula no es exclusivamente en el terreno político. La violencia doméstica, laboral, docente, etcétera, es el abuso arbitrario de una situación de poder de hecho que debe ser denunciada y castigada. En este sentido, los profesores de las facultades de Derecho tenemos una responsabilidad ulterior: evitar que el derecho, como instrumento que busca orientar y pacificar la convivencia, se convierta en un instrumento irrelevante. Evitarlo también es responsabilidad nuestra. Por eso debemos auspiciar el conocimiento y el uso de los instrumentos de protección que ofrece el ordenamiento jurídico a las mujeres que padecen acoso, discriminación, violencia. Y ante todo, debemos ser legítimamente intolerantes frente a los abusadores. Pienso, por ejemplo, en profesores que abusen de su situación de poder en detrimento de la autoestima y dignidad de sus alumnas. Estoy convencido de que una acción legal efectiva en contra de uno solo de esos pseudomaestros tendría más efectos en la formación de una generación que la más prolija de las estadísticas. No olvidemos que el límite de la tolerancia en una sociedad democrática está en los derechos fundamentales de las personas. Ser intransigentes frente al abuso, frente al acoso, frente a la burla, frente a la insinuación lasciva, es asumir una postura a favor de las mujeres y de sus derechos. Si queremos que la violencia de género deje de ser un drama real, no podemos tratarla como un mal menor, ni como un problema ajeno. Debemos asumir nuestra responsabilidad individual y actuar en consecuencia. Creo, como he intentado argumentar, y con esto concluyo, que los profesores universitarios tenemos una responsabilidad especial al respecto. Después de todo, interactuamos día a día con jóvenes estudiantes que padecen y reproducen patrones violentos. Convencerlas, sobre todo a ellas, de que esa realidad no tiene por qué ser su destino, exige una profunda reflexión individual y una abierta deliberación bien informada de todos los días, pero sobre todo demanda ética y compromiso. Hacer del respeto una tarea de todos los días es una tarea que tiene mucho más que un valor simbólico. Constituye una prueba tangible, cotidiana, de que otra forma de vida y de relacionarse es posible. Por ello, si no estamos dispuestos a predicar con el ejemplo y a respaldar con compromisos las causas que decimos defender, es mejor guardar silencio y asumir los costos morales de nuestra cobardía. El mutismo cómplice no nos hará mejores, ni tampoco ayudará a transformar a la realidad porque contribuirá a que la violencia permanezca.
pero creo que causará menos daño que la simulación. Lo que sucede es que la hipocresía también puede ser profundamente violenta, sobre todo cuando implica traicionar causas que son incompatibles con la retórica. Muchas gracias. Gracias, doctor Salazar, por su espléndida disertación, por su presencia en esta mesa y por haber atraído nuestra atención y, por lo tanto, nuestro interés hacia algunos extremos centrales del problema que nos preocupa. Uno de ellos, saber qué es lo que cada quien está llamado a hacer o a evitar, en su caso, en esta lucha general contra la violencia. Hemos hablado de qué es lo que los estados han comprometido bajo la firma de sus representantes, pero uno se pregunta, y usted ha dado respuesta, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer nosotros? Que tal vez no hemos firmado ningún tratado, ningún compromiso, salvo un deber moral y jurídico que nos impeliría en cierta dirección en la lucha contra la violencia. Esto es particularmente relevante, usted lo ha enfocado desde la perspectiva del maestro, usted es un maestro, del académico, el profesor universitario, y cada quien podría preguntarse en su propia trinchera y de su propia perspectiva qué es lo que se debe hacer, habiendo o no firmado algún pliego de responsabilidades, algún pliego de obligaciones. Y también nos ha llamado usted la atención acerca de que muchas veces hemos admitido lo inadmisible, hemos aceptado lo inaceptable, nos hemos acostumbrado a ello, hemos por ello generado una costumbre en otras generaciones y en otros grupos de conciudadanos. Estamos habituados a observar como algo cada vez menos relevante, menos dramático, menos angustioso, la violencia y la inequidad. Es cierto que ha mejorado la situación de la mujer en los textos normativos, pero no necesariamente ha mejorado en la práctica cotidiana y que prevalecen condiciones de absoluta desigualdad y, peor todavía, de absoluta inequidad. De absoluta inequidad en esta sociedad moderna que se multiplica en proclamas y discursos, en normas y proyectos, pero que no alcanza todavía a anclarlos en la realidad, a aterrizarlos, como se suele decir. Nuestro reconocimiento por habernos llamado la atención a estos respectos. Enseguida ofrezco el uso de la palabra, rogándole que la acepte a mi distinguida colega, doña Alicia Elena Pérez Duarte, joven catedrática e investigadora, pero antigua amiga, a quien tanto aprecio y respeto. Doña Alicia Elena, tiene usted la palabra. Gracias, querido maestro. Muchísimas gracias, maestra, por haberme invitado a hablar de este tema que desde luego es un tema que me duele. Es un tema que me duele porque marca en mi vida personal un antes y un después. El haber sido la primera fiscal para la investigación de los delitos relacionados con actos de violencia de género y las razones por las cuales tuve que renunciar a ese cargo marcan precisamente un antes y un después. Y eso está relacionado justamente con el tema de violencia de género, del que hoy se reconoce que es una violación grave y desafortunadamente sistemática a los derechos humanos. Una violación grave cuyo origen se encuentra justamente en las relaciones de suprasubordinación, que son producto, causa-efecto inclusive, de pactos patriarcales en los cuales grupos de hombres deciden cuáles son los grupos de sus mujeres para que los otros no se metan con ellas, pero ellos pueden hacer lo que quieran con ellas. Y desde luego esto es el sustento de formas diversas de discriminación hacia las mujeres. Le acabo de pasar un recadito al señor secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas diciéndole, por eso me caes bien. ¿Sí? Justamente por decir de manera tan filosófica y tan impactante esto de lo que significan
los pactos patriarcales y cómo podemos hacer para contrarrestarlos. Hoy estudiamos desde diferentes disciplinas esta perniciosa forma de las relaciones humanas asentada en sistemas sexo-género, filiación-parentesco, familia-matrimonio y desde luego las múltiples formas de estereotipos como un fenómeno cultural que tiene dimensiones simbólicas que nos condicionan a nuestros comportamientos como mujeres y como hombres en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra nación. Hoy reconocemos que para erradicar la violencia de género necesitamos atacar de manera clara, firme y decidida todos los referentes imaginarios y simbólicos que cobijan la tolerancia de la violencia en sus diferentes tipos y modalidades. De lo que dijo Pedro respecto de nuestra labor como maestros y maestras es justamente un ataque frontal a estos imaginarios y a estos actos y a estos simbolismos que están en las relaciones mujeres y hombres. Y desde luego son lo que cobija la impunidad de la que ha hablado la maestra Rosa María. En Naciones Unidas, desde años atrás, y después de larguísimos debates y estudios, se afirma que en la lucha que se ha dado contra la violencia hacia las mujeres se ha recorrido un largo camino de deconstrucción de estructuras sociales y culturales que la naturalizan, toleran y justifican, así como una construcción de redes sociales, políticas públicas y tejidos institucionales que nos han dotado de marcos jurídicos, instituciones, metodologías, capacitación de operadores y operadoras, políticas y de sistemas de justicia, sensibilización de los medios de comunicación y de un permanente debate público al que se incorporan múltiples actores en la prevención de este problema, en la atención a las mujeres que son víctimas, en la sanción y tratamiento de los agresores, en la evaluación de las propias políticas públicas y de todo el andamiaje que está en su entorno. Podemos decir que la última década del siglo pasado fue muy rica en logros si nos concentramos en relacionar algunos de los resultados de nuestro trabajo, mismos que nos permitieron, ya en este nuevo milenio, transitar de la posición meramente combativa a la definición de políticas públicas que los protegen y fortalecen, en un círculo que quisiera calificar de virtuoso, con una especie de esperanza al futuro que quién sabe si me toque ver, pero bueno, es un círculo que esperamos sea virtuoso. Estamos hablando de 20 años, los últimos de un siglo que hoy conmemoramos desde que las mujeres socialistas europeas empezaron a luchar por el reconocimiento del derecho al trabajo y al voto. Los últimos de poco más de siglo y medio, desde aquel fatídico 8 de mayo de 1856, en el que, según la tradición, 147 costureras murieron calcinadas porque se negaban a abandonar su centro de trabajo hasta en tanto no mejoraran sus condiciones laborales, sus jornadas fueran más cortas, sus salarios justos y sus espacios dignos e higiénicos. Los últimos 20 años en los que llegamos a conclusiones que parecen indiscutibles. Las mujeres somos sujetas de los derechos humanos, en igualdad de condiciones que nuestros compañeros varones. Estos derechos no están condicionados por la cultura o por tradiciones, son simplemente porque somos humanas. Son derechos que nos acompañan en los ámbitos en donde nos movemos y actuamos, sean estos públicos o privados, pues existe una interdependencia en estos dos espacios que no se puede obviar, no la podemos desconocer. También concluimos que la igualdad a la que se hace referencia como un principio básico en un Estado de Derecho es la igualdad de facto, no solo la igualdad jurídica. Que tenemos derecho a ser protegidas, al igual que nuestras familias, sin importar la forma que éstas revistan. Y que la violencia es eso que ya dije, una violación grave a los derechos humanos, independientemente de que ésta se dé en los ámbitos públicos o en los ámbitos privados. Estos avances, los estudios que los sostienen y los reconocimientos a que hice referencia son universales, pero
sí hay peros. También se han quedado a medias. Porque a cada paso que se da en esta lucha por entender y erradicar la violencia de género contra las mujeres, viene acompañado de 2 o 3 que cuestionan, confrontan y niegan el avance o su necesidad, precisamente por la enorme dificultad que tenemos los seres humanos de cuestionar nuestras creencias y nuestros valores, esas que nos permiten actuar sin pensar, reaccionar sin analizar y por tanto nos condenan a repetir los errores de nuestros y nuestras antepasados y heredarlos a nuestra descendencia. Nos hemos quedado a medias porque por cada mujer que accede a espacios de toma de decisiones tradicionalmente reservada a los hombres, por cada mujer que logra un puesto de trabajo con un salario digno, por cada una que puede decir sí a una sexualidad lúdica y libre, otra muere a manos de su pareja, una niña es llevada a la fuerza a formas de esclavitud como es la prostitución y la pornografía, una puber es violada por el maestro o el sacerdote en quien confía, una anciana muere de gastritis crónica después del paso de militares por el rumbo por donde ella circulaba y preciosas botellas de coñac se intercambian entre amigos ante la indignación de la sociedad, pero con el beneplácito de ministros y ministras. Nos hemos quedado a medias porque no hemos logrado que la comprensión que ya existe en disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía, la política, incluso la medicina y la biología, entre otras, sobre las diversidades, empezando por la diversidad básica, esa que existe entre seres con genes XX y aquellos con genes XY, las mujeres y los hombres, desde luego, permee hacia el quehacer jurídico. Aquí seguimos hablando de neutralidad de la norma, de generalidad del derecho y de igualdad jurídica, sin ver lo obvio. El derecho es el resultado de ideologías negociadas, por tanto, perdónenme, no puede ser neutral. La generalidad de una norma no es tal porque existen tantísimas excepciones que éstas se convierten en reglas, las excepciones, y las reglas y las excepciones se convierten en reglas. Entonces no puede ser general, algo tan